de unos pasos hacia una vida en bendición. ¿Cuántos quieren tener una vida en bendición? Sabe que muchos anhelan vivir en la bendición, bajo la bendición, pero muchas veces no alcanzan por falta de conocimiento, de sabiduría, de ciertas verdades que están en la palabra, de las cuales nosotros debemos apropiarnos. Y quiero compartir lo que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y que podamos encontrar en esto esos pasos para alcanzar esa bendición. Dice Romanos 3, 9, pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El apóstol le habla a la iglesia de Roma en este pasaje porque encuentra una problemática, quizá la mucha que encontramos nosotros en nuestros días, que cuando uno empieza a venir a la iglesia y ya recibió al Señor, parece que ya es más que otros y que los de afuera o los que están en la vereda de enfrente o los que no le conocen son peores que él. Y ahí vienen a compararse y Dios no nos llama a compararnos entre nosotros porque siempre seremos mejor que alguno y estaremos en inferior situación que de otros. Tenemos que buscar a la luz de la palabra lo que realmente Dios tiene para nosotros. En su mayoría las personas que comienzan a asistir a la iglesia conocen a Jesús como su Salvador personal. Él perdonó sus pecados, sanó sus enfermedades, liberó de opresiones. Entonces, Jesús pasa a ser su Señor, su Salvador, su sanador, su proveedor. Y muchos empiezan a ordenar diferentes áreas de su vida, áreas que estaban en caos. Hay gente que llegó con la salud en caos y Dios fue su Dios Rafa, su Dios sanador, y ordenó ese área y hoy pueden gozar de una salud próspera, bendecidos. Hay gente que vino con la economía en caos, endeudado, en escasez, con miseria, y no podían salir adelante, pero Dios fue su proveedor, se ordenaron, aprendieron a ser mayordomos, buenos administradores, y su vida se ordenó en esa área. Personas que vinieron con problemas en relaciones, todas las relaciones estaban truncadas, estaban peleados con los familiares, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo, y cada vez que entablaban una relación, había un problema allí. Entonces, ahí Dios empieza a arreglar todo eso. Y otras personas tenían conflicto con la espiritualidad, y su espiritualidad estaba mal. Habían buscado a Dios en diferentes áreas y se habían involucrado quizá en cosas muy terribles
y no podían ser libres ni podían ser bendecidos. Pero Dios hizo algo en sus vidas, Dios transformó sus vidas y ahí comenzaron a entrar en ese camino de bendición y Dios los empezó a llevar por todo eso. Y todo empieza a cambiar en sus vidas, todo empieza a producir un cambio, empieza a producir una transformación. Por eso ahí es cuando nosotros vemos que la mano de Dios empieza a moverse y a manifestarse. Por eso le damos gracias a Dios cuando alguien recibe al Señor y puede empezar a caminar en esos caminos de bendición. Pero luego que empiezan a caminar de esa manera, muchos creen que ya son mejores que los que están afuera de la iglesia. Muchos creen que son mejores que aquellos que aún no le conocieron, que aquellos que todavía lo ven que están perdidos en las mismas situaciones, los mismos pleitos. Entonces necesitamos entender la importancia que tiene que nosotros podamos caminar o aprendamos a caminar en caminos de bendición. Porque Dios tiene preparado para cada uno de nosotros esa bendición. Necesitamos entender esa importancia y necesitamos caminar en ese camino. Ahí comienzan los problemas. Cuando uno cree que lo de afuera todavía le falta algo, ahí empiezan los problemas con la familia, con el trabajo, con los vecinos. Es que estos están endemoniados, que no entienden y empieza a haber conflicto. Y va a decir, pero si cambiaste, pero si ahora conociste la verdad, fuiste libre, fuiste sanado, Dios te prosperó, ¿por qué no podés caminar en esa bendición? Porque comienza a haber una rivalidad. Todavía no has entendido a aquellos que no han cambiado, que no han conocido al Señor. Y necesitamos entender esto para que nosotros podamos caminar en esa bendición. El apóstol Pablo se encuentra con el mismo problema en la iglesia de Roma. Él se encuentra con esta circunstancia donde eran salvos, la circuncisión, los judíos renovados, los gentiles, y empieza a ver y decir, pero entonces él se hace esta pregunta en el verso 9, ¿somos nosotros mejor que ellos? Y ahí nos empezamos a encontrar con ese dilema. Pero yo quiero que podamos ver unos pasos que podemos seguir para alcanzar una vida de bendición. Primer punto, primer paso que debemos dar, tenemos que recibir convicción de pecado. Lo habremos escuchado 20.000 veces, le pedimos a Dios que nos dé convicción de pecado. Le vamos a hablar a alguien y decimos, Señor, dale convicción de pecado. Dice la palabra Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra, por cuanto alguno pecó. Porque por ahí tal vez alguno quizá, no sé, puede haber sido que haya pecado. No, la palabra es clara. Dice por cuanto todos pecaron. No lo nombro mucho el todos por la duda, pero por cuanto todos pecaron, necesitamos un cambio y vamos con nos. Vamos, metemos a todos por la duda a ver si todavía decir está. Necesitamos entender que todos pecamos. El pecado nos afecta a todo. Nacimos con pecado, fuimos concebidos en pecado y hasta que nosotros no tengamos convicción de que somos pecadores, no podemos salir del pecado. Cuando le hablas a alguien de Dios te dice yo soy bueno, soy más bueno que Hilder, soy más bueno que Robledo Puch. Claro, si yo me voy a comparar con otra persona que quizá tiene antecedentes terribles, soy más bueno. Pero esto no es un grado de comparación, esto es una convicción de que yo estoy destituido de su presencia, de la salvación eterna, porque soy pecador. Y la única manera para salir de ese pecado es aceptando a Jesús como Señor y Salvador de mi vida.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga de nuestro pecado? La muerte eterna. Y no habla de una muerte física, estamos vivos aquí en la tierra, pero si no fuimos perdonados de nuestros pecados, estamos con muerte espiritual. Nunca entraremos en su presencia si no somos convencidos de que necesitamos el perdón de pecados. Y el recibir la convicción de pecado no es comenzar a venir a la iglesia. Porque hay gente que comienza a caminar viniendo a la iglesia y empieza a caminar un nuevo camino, pero aún cree que está haciendo lo correcto y no se arrepiente de sus pecados. ¿Cuántos quieren caminar en bendición? Primer paso, reconozca que necesita el perdón de pecado. Romanos 3:9, el que leíamos, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Otra vez vuelve a decir, todos están bajo pecado. No es uno, no es alguno, no es el de una raza, no es el de una religión, no es el que piensa de esta manera, el lindo, el feo, el bonito. Todos somos pecadores. Necesitamos entender que tenemos que ser convencidos de que somos pecadores y que solo el perdón de Cristo Jesús, a través de su sangre derramada en la cruz de Calvario, nos pudo hacer libre de esa condenación eterna. No hay sacrificio, no hay buena conducta que usted pueda llevar para ser libre de ese pecado. No hay obras que pueda hacer, no hay dinero que pueda pagar. En algún tiempo quisieron pagar por el pecado y esas indulgencias, pero no sirvió. No hay manera de pagar por nuestro pecado si no es solamente reconociendo que Jesús es nuestro Salvador. Es necesario entender que somos pecadores y que no somos más buenos que nadie, sino que necesitamos perdón de pecado para ser libres de la condenación eterna. Ese es nuestro destino si no le conocemos al Señor. La condenación eterna es la que nos va a llevar a la destrucción si nosotros no recibimos a Jesús como Salvador. Segundo paso, justificados por su sangre. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario y su resurrección de entre los muertos, Dios nos ve justificados. Dios nos ve justos, no por nuestro mérito, no por nuestro trabajo, sino por la obra de Cristo en la cruz. La justificación es una de las doctrinas básicas del cristiano, porque sabes que Dios dijo, el hombre está condenado, el hombre es pecador, pero yo ya vengo a la iglesia, pastor, y ya me porto bien y dejé de hacer lo malo, pero somos pecadores y Dios nos sigue viendo como pecadores. Pero Jesús dijo, papá, mi sangre fue suficiente en esa cruz. Y esa sangre como un velo que se pone delante nuestro. Y Dios dice, es un pecador, pero por la sangre de mi Hijo lo veo justificado. Y eso es lo que necesitamos, saber que la justificación viene a nuestras vidas, no por nuestro mérito, sino por la sangre preciosa de Jesús. La justificación viene a nuestras vidas por el sacrificio que Él hizo. Por su sangre fuimos justificados. Recuerda, tenemos que tener convicción de pecado y entender que fuimos justificados por su sangre. Tercero,
necesitamos hacer una renovación del entendimiento. Y esto quizás es lo que más cuesta, porque acá empieza a venir un proceso en nuestras vidas. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Cuando dice no os conforméis a este siglo, se está refiriendo al sistema que hay en el mundo, al sistema que hay en la sociedad. No se conformen a este sistema de la sociedad. Hoy estaremos en un sistema de consumismo, pero en otros tiempos había un sistema de perversión, de corrupción. Siempre hubo sistemas en el mundo que son diferentes al reino que Dios estableció para que nosotros andemos. Y el apóstol dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Muy diferente a lo que pasa en este siglo. Cuando dice transformaos, esa palabra es metamorfó y habla de una metamorfosis, una transformación en un proceso donde lo que deja de ser no vuelve a ser más. Un gusano se transforma en mariposa y esa mariposa no vuelve más a ser gusano, muere como mariposa. Y acá dice transformaos, que hagan una metamorfosis mediante la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento debe ser renovado. Tenemos que hacer una renovación de nuestro entendimiento. Pero en cabeza dura no entiende, no cambia, no razona. ¿Sabe que estudiando acerca de un libro de un hombre muy influyente en la neurociencia? Él habla de la neuroplasticidad. Y es todo muy complejo, pero se los voy a hacer algo así sencillito. Nuestros pensamientos, cuando empieza a entrar en nuestra mente nuevos pensamientos, como los pensamientos de la palabra de Dios, que dice la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de los huesos. Ahí empieza a entrar esa palabra y empieza a hacer una transformación en nuestra mente. Y la verdad empieza a transformar nuestro entendimiento. La verdad de la palabra. Hemos estado en engaño, en mentira, en corrupción, en perversidad, en muchas cosas que lo único que han hecho han corrompido nuestro entendimiento. Y creemos que lo malo es bueno y lo bueno es malo y así llamamos todo como la palabra dice, que pasarán los últimos tiempos. Pero aquellos que han entendido una renovación de entendimiento pueden comprender las cosas desde otra órbita. Tienen otra mirada, desde otro lugar, porque su mente ha sido transformada. Y este es un paso importante. Y hasta que usted no renueve su mente, va a seguir preguntándose si lo que hace es la voluntad de Dios, sí o no. Pastor, ¿se puede hacer esto? Pastor, ¿se puede hacer lo otro? Y cada vez que me preguntan, yo digo, todavía sus mentes no han sido renovadas. Porque cuando hay una renovación de mente, ya sabe solito lo que tiene que hacer. Ya sus pensamientos están claros. Necesitamos renovar el entendimiento. 4, para caminar en bendición, necesitamos comunión con Dios. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y Oseas 5:15, el profeta, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hay mucha gente que su comunión con Dios lo tiene en los momentos de angustia. Señor, ¿y ahora? Porque ya es la última ayuda que buscan. Y ahí empiezan a andar en comunión.
Y ahí ayunan, oran de madrugada, claman, gritan, lloran, gimen. Todos los modelos de oración que tenemos en la Biblia los usan. Pero cuando están en su última angustia. Pero Dios dice que nosotros, para caminar en bendición, necesitamos tener comunión con Dios. ¿Qué es comunión con Dios? Una unión en común con Dios. Hay gente que tiene comunión con millones de cosas, con el deporte, no sé, hablando con los amigos. Tiene comunión con todos menos con Dios. Y usted no puede caminar en bendición si no tiene comunión con Dios. Para llevar una vida de bendición necesitamos relacionarnos con Él en oración para tener una comunión constante con nuestro Señor. Necesitamos tener tiempo de intimidad, lectura de su palabra, oración, congregarnos, alabarle, adorarle. Esos son los tiempos de comunión. ¿Vieron los novios nuevitos? Ay, quieren hablar y todo momento es bueno, y teléfono y mensajito y por Messenger y están y personalmente y quieren comunión enseguida, se saturan de comunión. Dios quiere lo mismo. Es la manera de conocernos, es la manera de conocer a Dios. Si querés caminar en bendición, necesitas tener comunión con Él. 5. Necesitamos determinación para apartarnos del mal. Y esto es algo que ya Dios no puede hacer por ti. Esto es algo que tenés que hacer vos mismo. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Esto se basa en una determinación de apartarme del mal, de no hablar lo indebido, de no mirar lo que no corresponde. Cuando yo tomo esa decisión, puedo empezar a caminar en bendición, pero a veces mi vida está desordenada y yo no pongo voluntad para apartarme del mal. No pongo la voluntad para salir de esas situaciones en las que estoy perdido. Es necesario que nosotros tomemos una determinación clara de apartarme de todo aquello que no me edifica, que no me lleva a santificarme, que no me lleva a tener mejor relación con Dios. Ahí es donde tengo que tomar esa decisión de apartarme del mal. 6. Hablamos del servicio. Para caminar en bendición necesitamos servir. El que no sirve, así no sirve. El que no sirve, no sirve. Acá tenemos uno que sirve por lo menos. Ya me tomé como 3 té. Con este vamos 4. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa es la libertad a la cual Dios nos llamó, para que nos sirvamos los unos a los otros. Y Efesios 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Sabe que el verdadero ministerio cristiano es el servicio? Hay gente que quiere un ministerio de alabanza, de adoración, de predicación, evangelista, pastor, apóstol, profeta, y está bueno. Pero el verdadero ministerio al cual Dios nos llamó es al servicio. Jesús dice que se ciñó las toallas y sirvió.
Y Él nos dejó el ejemplo que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Y si nosotros queremos caminar en bendición, necesitamos practicar el servicio a nuestros hermanos, al prójimo, donde sea. Él nos dejó ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo. 7 buenas obras. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Sabe que nosotros no somos salvos por las obras? Lo dije al principio. Por mejores obras que usted haga no va a ganar la salvación. La salvación es un regalo que Dios le ha hecho. No es por sus méritos, pero sí la manera de demostrar nuestra fe es a través de las obras. Santiago lo dice, tiene fe, muéstramelo a través de las obras. Abraham mostró su fe por las obras. Y así cada uno de estos hombres de Dios, a través de las obras mostraron su fe. Nosotros debemos expresar nuestra fe por medio de buenas obras. Yo debo demostrar que realmente lo que estoy predicando, lo que yo creo, a través de las obras, muchos puedan creer. 8. Confesión de palabras. Romanos le habla allí y les dice, en el capítulo 3, verso 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Le estaba hablando a una iglesia religiosa, le estaba hablando a una iglesia que mucho bla bla, pero no hacían nada, no podían demostrarlo. Y Deuteronomio 1:26 dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. ¿Sabe que alrededor de más de 3 millones de israelitas murieron en el desierto por causa de la murmuración? Las confesiones de nuestra boca desatan maldición o bendición. Aprenda a confesar palabras de vida y no de muerte, palabras de victoria y no de derrota, palabras de paz y no de guerra, palabras de prosperidad y no de miseria, de salud y no de enfermedad. Porque en nuestra boca hay un poder. Y si nosotros no aprendemos la importancia de la confesión, no podemos caminar en la bendición de Dios. Hay gente que quiere andar en la bendición de Dios, pero todos los días tiene palabras negativas en su boca y no puede alcanzar lo que Dios tiene para su vida. Necesitamos aprender a confesar lo que Dios dice. Y cuando yo confieso lo que Dios dice, hablo de su verdad. Pero pastor, ¿cómo voy a confesar sanidad cuando todavía me duele? Entonces lo hago a él mentiroso cuando sus llagas derramó sangre para que por esas llagas yo fuera sanado. A mí me dolerá, pero yo creo en su promesa. ¿Cómo puedo confesar prosperidad cuando aún estoy endeudado? Y comience a confesar la herencia de hijo que tiene.
y que Dios va a traer prosperidad en abundancia sobre su vida. Pero aprenda a vivir como buen mayordomo y administrador. Como decía hoy la pastora, no le pida a Dios lo que usted no está cumpliendo. No sea hipócrita hablando lo que no hace. No le diga a Dios cómo vas a prosperar si tú le estás robando. Pero cuando eres fiel, empieza a reclamar, porque más temprano que tarde la bendición vendrá. Y él dijo: no he visto justo desamparado, ni ninguno de su simiente que mendigue pan. Cuando eres fiel con Dios, Dios te va a bendecir. Las confesiones de nuestra boca son importantes. Hay gente que vive derrotada constantemente por las palabras de su boca. No puedo, no tengo, no sé, no me alcanza, no es para mí. Comience a proclamar lo que Dios tiene. Dios tiene caminos de bendición para usted. Y Él quiere que usted camine y transite esos caminos. Y yo preparaba esta palabra y digo, hay 8 pasos que yo busqué aquí. Podríamos poner muchos más, pero estos son primordiales. ¿Por qué no puedo andar en esa bendición que Dios preparó para mí? Si Dios no te llamó a la salvación, no perdonó tus pecados para que vos vivas con los mismos problemas que antes, para que vivas con los mismos conflictos, con los mismos pleitos, para que vivas con enfermedades, con escasez, con peleas, con destrucción familiar. Dios no te llamó para eso, hombre y mujer. Dios te llamó para que camines en bendición. Empieza a tener importancia que necesitas convicción de pecado. Que hay cosas que estás haciendo aún que a Dios no le agradan. Y si no te arrepientes, hay juicio sobre tu vida. Pastor, pero ¿con qué amor me está hablando? Es que Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo estás creyendo tú en ese que murió por ti cuando tú te empeñas en caminar en pecado? Y no estás dispuesto a caminar en la bendición que Dios te dio. Apártate del mal. Confiesa con tu boca bendición. Camina en las sendas que Él preparó. ¿Cuántos quieren vivir una vida en bendición? Yo le quiero animar en esta noche que usted pueda comenzar a dar estos pasos para alcanzar la victoria que Dios tiene para su vida. No se convierta en un religioso, sino en un seguidor de Jesús. Él caminó en bendición en esta tierra. Él caminó en bendición y demostró el amor con su misma vida. Te lo vuelvo a repetir, convicción de pecado. Necesitas saber que sos pecador y que el único remedio para evitar la muerte eterna es el perdón que Jesús ofrece. Justificación por tu sangre. No somos justificados porque empezamos a portarnos bien y ya no hacemos más lo que hacíamos antes. Somos justificados por la sangre y el sacrificio de Cristo en la cruz. Necesitamos renovación de entendimiento. ¿Sabe cómo se renueva el entendimiento? No leyendo Paturucito, no mirando la novela, sino leyendo la palabra y escuchándolo a Él. Renueve el entendimiento. Búsquele comunión con Dios, en intimidad, en oración. Use todos los métodos para comunicarse con Él. Viva en comunión con Dios para saber lo que Él quiere de su vida, lo que Él tiene planeado, para conocer sus planes. Tarea suya, determinación a apartarse del mal. Apártese de aquello que lo va a extraviar.
Dedíquese a servir, porque cuando usted comienza a servir, comienza a servir. Y Dios usa a los que le sirven. Buenas obras. Comience a demostrar su fe a través de las buenas obras. Y comience a confesar palabras de bendición. Yo quiero orar en esta noche para que usted pueda llevar una vida de bendición, poniendo por obra estos pasos. Cierre sus ojos allí donde está. Pídale a Dios que Él pueda bendecirlo. Dígale: Señor, reconozco que necesito de ti. Si estás hoy por primera vez y el Señor habló a tu vida, si estás escuchando desde allí y reconoces que eres pecador, no hay solución para el pecado más que el perdón que Cristo Jesús ofrece. No hay ningún santo, no hay ningún prócer, no hay nadie que haya muerto por tus pecados. Solo Cristo Jesús murió en esa cruz por tus pecados. Recíbele en tu corazón, reconoce que eres pecador y acepta ese perdón esta noche. Repite después de mí, quiero guiarte en esta oración. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que necesito de ti. Te pido perdón por mis pecados. Los reconozco y sé que estoy viviendo a mi manera. Necesito estar cerca tuyo y caminar en la bendición que tú has puesto para que yo transite. Ayúdame, Señor. Hoy me entrego a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Padre, yo bendigo a cada hijo en esta noche. Bendigo a cada uno de los hijos de esta casa. Te pido, Señor, que esas sendas que tú has preparado para que ellos caminen, puedan transitarlas con rectitud y bendición. Para que esa bendición que tú has establecido para tu pueblo pueda alcanzarlos. Y ellos puedan caminar en esa senda. Yo bendigo a cada hijo en esta noche. Y te pido, Señor, tu protección sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén.